La mayoría de las personas, yo cuando estaba en la escuela secular, durante mi infancia y la juventud, siempre me llamaba la atención cómo había compañeros y compañeras en la escuela que no dormían porque el examen y que hay que estudiar y que pásame las notas y que esto y lo otro. Y yo llegaba, oiga, sin ningún tipo de preocupación. Quizás es mi personalidad, pero yo he visto cómo hay personas que se preocupan mucho a la hora de un examen. Les roba el sueño. Están impacientes, tomando café para no dormir porque tienen que leerse todo el libro y quieren aprenderse todas las cosas de memoria. Bueno, las pruebas a veces nos hacen sentir así, nos hacen sentir de pronto, nos hacen sentir temor, nos hacen sentir angustia, nos hacen sentir preocupación. Las pruebas de personalidad hoy en día se han hecho muy populares. En las redes sociales, ustedes quizás han hecho una de esas pruebas, pero hay pruebas de personalidad en las que uno descubre cómo eres. Amén. Y la verdad es que tengo algunas amistades que conozco de años que en el Facebook me han sorprendido. Amén, porque digo, yo nunca las conocía de esa forma. Amén, pero hacen ese tipo de pruebas y de pronto salen siendo no sé, oiga, una persona muy diferente a la que yo conozco, ¿verdad? Y es que ese tipo de pruebas nos hacen sentir bien. Amén, nos hacen sentir halagados, nos hacen sentir confortables, nos hacen sentir cómodos. Y es que muchas de esas pruebas no nos confrontan realmente con quiénes somos y podemos de alguna manera poner ahí nuestro ingrediente sorpresa, para que en vez de salir con la vergüenza o el sentimiento de que no somos no tenemos la mejor personalidad, de pronto ahí le ponemos algo extra a nosotros y salimos siendo un tipo de persona completamente distinto al que somos. ¿Por qué? Porque de pronto el no ser sinceros, el no ser honestos, dan como resultado una respuesta completamente distinta. Pero la verdad es que ese tipo de pruebas de personalidad no sirven de mucho, ya que no estamos en el todo siendo honestos o siendo sinceros. Es muy difícil poder por nosotros mismos decir nuestras debilidades o contar nuestras áreas débiles. Amén. Esas las queremos tener ocultas, queremos que nadie se dé cuenta de esas áreas que nos hacen ver vulnerables. Y entonces es ahí donde mostramos un tipo de persona que realmente no somos. Amén. Entonces, cuando vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 139, encontramos a aleluya, a este personaje escribiendo, a David, escribiendo en el versículo 23 y 24 lo siguiente. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Encontramos a David diciéndole a Dios: necesito que hagas un examen en mi vida. Amén. Yo no sé si cuando usted era estudiante se atrevió a decirle esto a su maestro: quiero que me haga un examen. Amén. Estoy desesperado por un examen. No, todo lo contrario. Recuerda aquellos maestros que llegaban y decían: guarden sus libros, cierren sus mochilas. Veo algunos maestros que hasta la hacen así, ¿verdad? Algunos maestros que están aquí, pero cierren sus libros, no quiero cuadernos, apaguen sus celulares, amén. Todo lo que necesitan es un lápiz y una pluma, porque tenemos un examen sorpresa. ¿Cuántos les gustaban los exámenes sorpresa? Amén. A nadie, amén, a nadie. ¿Cómo que tenemos examen hoy? Bueno, David aquí está diciéndole a Dios: yo necesito que me examines. Yo necesito que tú me hagas una prueba. Él dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. La Biblia nos enseña que por nosotros mismos no podemos descubrir realmente quiénes somos, porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10, que el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso, dice la Biblia. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, dice el Señor,
investigo todos los corazones y examino las intenciones. Escuche esto, las intenciones. A veces nosotros ponemos más atención a nuestras acciones, pero ahí están las actitudes, ahí están las intenciones dentro de nosotros. Amén. Esperando una oportunidad, esperando un momento para mostrarse, para hacer su entrada, hermano, en un momento de nuestra vida. Bueno, Dios examina esos corazones. El Señor conoce las intenciones secretas, y sigue diciendo Jeremías: a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¿Qué podemos nosotros decir? De pronto usted se pone en una computadora y está haciendo un examen de personalidad, y ¿quién le puede decir a usted que usted no está siendo honesto? ¿Qué le puede decir? La computadora no le va a decir a usted: oye, me parece que no está siendo sincero. No. O no le aparece ahí una casilla de warning o de advertencia: hey, te notamos un poco nervioso, no estás siendo honesto o sincero con tu respuesta. Usted puede poner en su computadora, usted puede subir una fotografía en su perfil y puede poner que es de otra parte, y puede maquillar todo lo que tiene que ver, aleluya, con su persona en una red social, y la gente puede decir: esta persona es de esa manera. Pero cuando tú llegas delante de Dios, cuando tú te presentas delante de Dios, David entiende esto. David entiende que él mismo se puede engañar a sí mismo, que él mismo puede tratar de ocultar sus más terribles intenciones. Pero cuando él llega delante de Dios, cuando tú estás presente delante de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo ve, no hay forma en que nosotros podamos engañarlo. El apóstol Pablo dijo, aleluya, en una de sus cartas, dijo: hey, entiendan algo, Dios no puede ser burlado. Amén. Si usted me dice a mí, yo se lo he dicho a ustedes en otras ocasiones, usted me puede decir a mí que la luna es cuadrada, y si usted quiere yo le creo. Amén. Pero resulta, amado hermano, que a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede burlar. Y simplemente el apóstol Pablo establece lo que conocemos nosotros como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Amén. Lo que nosotros sembramos dará como resultado, hermanos, un tipo de cosecha que no podemos nosotros esconder. Entonces el salmista David, aleluya, se acerca a Dios porque él quiere participar de un autoexamen espiritual. Él entiende que su corazón le puede engañar. Él entiende que hay personas alrededor suyo que a lo mejor pudieran decirle lo que él quiere escuchar. A lo mejor no son capaces de decirle alguna palabra que lo hiera, alguna palabra que sea difícil de aceptar o de asimilar para el rey David. ¿Quién se atrevería a decirle a David, al rey David, al hombre más poderoso del reino, decirle: sabes que David, estás actuando de una manera equivocada, estás actuando de esta forma? ¿Quién se pudiera haber atrevido a hacer eso? Sin embargo, David entiende que cuando él va a la presencia de Dios, delante de Dios no hay nada oculto. Delante de Dios él lo conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Nada podemos ocultar delante del Señor. Por eso quisiera de alguna manera tratar de entender el pensamiento del salmista David cuando escribe estos dos versículos en el Salmo 139, versículo número 23 y 24. Número uno, la primera cosa que yo encuentro, hermanos, es que David sentía una necesidad muy grande de terminar con el pecado. David estaba decidido a cerrarle la puerta de su corazón al pecado. Él quería, aleluya, totalmente soltar todo aquello que él sabía que a Dios no le agradaba. Usted puede leer el Salmo 139 y se dará cuenta cómo David se expresa acerca de situaciones pecaminosas, situaciones que le molestan, situaciones que él quisiera alejar, que él no quisiera
que él no quisiera experimentar. Por ejemplo, en el versículo 19, el salmista David señala lo siguiente, en el verso 19: de cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David estaba decidido a no relacionarse con el pecado, a no relacionarse como pecado. Y es que como seres humanos estamos expuestos, aleluya, al pecado, estamos expuestos a situaciones peligrosas, estamos expuestos todo el tiempo. El enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no se cansa de molestarte, el enemigo no se cansa de tocar a la puerta de tu corazón para que tú le des la oportunidad. No necesita que le abras toda la puerta. Con una pequeña oportunidad, un pequeño rincón abierto en tu corazón, él lo va a aprovechar. Él se va a tomar ventaja, porque él lo que quiere es destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu matrimonio. La Biblia dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y David no está, aleluya, no quiere dar ventajas. David dice: tengo que terminar con todo tipo de situación que quiere hacerme caer en el pecado. Quiero terminar con el pecado. Quiero agradar a Dios con mi vida. Aleluya. Quiero de alguna manera terminar con los enemigos espirituales que buscan mi destrucción, que no están contentos con verme a mí en una íntima relación con el Señor. Por eso David toma esta actitud. El Salmo 139 es la actitud de un hombre que desea, aleluya, tomar distancia del pecado. Hacer distancia del pecado. Y es que el pecado, amado hermano, aleluya, está todos los días queriendo tomar lugar en nuestros corazones. Y donde hay lugar para el pecado, no hay lugar para Dios. Amén. Donde hay lugar para el pecado, no hay lugar para Dios. Pablo les dijo, aleluya, a la iglesia en sus cartas, le dijo, aleluya, que no contristaran al Espíritu. Por ejemplo, les dijo a una de las iglesias: no contristen al Espíritu. Podemos contristar al Espíritu, ¿cómo? Con una vida, aleluya, descuidada espiritualmente. Una vida, aleluya, que todavía le da oportunidad al pecado. Llámese malas palabras, llámese conductas impropias, llámese pensamientos, aleluya, o actitudes egoístas, pensamientos perversos, qué sé yo. Tantas cosas que nosotros entendemos que no agradan a Dios, pero que están ahí queriendo buscar la oportunidad en nuestra vida para tomar lugar en nosotros. Pero entonces dice David: yo necesito terminar con esto. Y la forma, hermano, en que David ve de alguna manera encontrar esa solución es a través de la mirada de un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Y entonces le dice al Señor, le dice: examíname, oh Dios. Amén. Porque a veces pensamos que estamos bien. A veces pensamos que estamos bien desde nuestra perspectiva. Pensamos que estamos bien. Pensamos que todo está bien. ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos ¿en qué tenemos que actuar diferentes? Porque a veces pensamos que estamos en lo correcto. Pero cuando tú vienes delante de la presencia del Señor, encontramos, hermanos, que Dios con toda claridad y con toda puntualidad nos enseña en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos hacer cambios. Es muy difícil por nosotros mismos. Yo les he platicado a ustedes que cuando estaba en la escuela bíblica, una ocasión llegó la maestra, la hermana Meribá de Cantero. Llegó y nos dijo: quiero que hagamos un ejercicio y quiero que se acerquen con las personas que ustedes piensan que los conoce mejor. Y yo tenía un compañero
que habíamos estado, que éramos amigos desde el primer día que llegamos a la escuela bíblica. Nos hicimos muy amigos y ya estábamos para cerrar el periodo de la escuela bíblica, tercer año. Y entonces yo lo conocí a él, él me conocía a mí. Y entonces dijo, saquen una hoja en blanco y quiero que lo hagan de esta manera. Van a poner en un lugar, van a poner todas las virtudes y van a poner todos sus virtudes y todos sus errores. Amén. Y entonces ahí estábamos cada quien escribiendo. Primero dijo, quiero que pongan sus virtudes y sus errores ustedes mismos. Y entonces empezamos a escribir la hoja. Amén. Y empezamos a escribir las virtudes. Olvídese, se nos llenó aquella hoja, pero así de rápido, ¿no? Rapidísimo la hoja, la empezamos a llenar y hasta pedimos otra hoja, porque puedo sacar otra hoja porque me faltó más papel, ¿verdad? Oiga, escribiendo las virtudes a todo lo que da. Pero cuando llegamos a los errores, empezamos a poner los errores y empezamos a batallar. Créamelo. Y créamelo que estábamos batallando. No estaba yo tratando de engañar a nadie. Yo mismo estaba batallando para enumerar mis errores. David dice, líbrame de mis errores, líbrame de los que me son ocultos. Amén. Porque hay cosas que usted no ve, pero que otros sí ven. Porque a veces pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pensamos que estamos actuando bien, pensamos que estamos llevando la vida de una forma correcta, pero cuando uno va a la presencia de Dios, el Señor dice en su palabra, hablando Jeremías, recordando Jeremías 17, versículo 10, el Señor dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Hay cosas que todavía tú no haces, pero que Dios ya conoce de tu corazón. Amén. La palabra examinar, que es la palabra que utiliza David, hermanos, es una palabra que significa explorar, significa excavar, probar, examinar, pero también significa investigar. Dios excava. Hay áreas en nuestra vida que Dios, aleluya, ha descubierto. Y entonces dice el Señor, hablando a través del profeta Jeremías, el Señor le está diciendo al pueblo, le dice, yo investigo los corazones. Yo investigo los corazones y los examino. Y yo mencionaba al principio que a veces no nos gusta los exámenes. Hay gente que no va a un examen médico, por ejemplo, porque tiene miedo que le digan que tiene un problema. ¿A poco no? Sobre todo los hombres. Aparte que, bueno, eso póngalo así como de aparte, así, que no somos muy dados a las agujas, ¿verdad? Pero eso es algo, un punto así pequeño aparte, detallito. Amén. Pero, oiga, por temor a que nos digan algo, a que descubran algo, no vamos y nos hacemos un examen cada 6 meses, que es lo que recomiendan los médicos. Amén. Pero entonces Dios dice, yo investigo, está diciendo, yo excavo, yo examino, yo estoy, aleluya, de alguna manera Dios está explorando en nuestros corazones, y Él está sacando no solamente nuestras conductas, sino que también está sacando nuestras intenciones. Las intenciones de nuestro corazón, de ahí, de lo profundo de nuestro corazón, de donde salen los buenos y los malos pensamientos. Qué importante es un examen espiritual, porque un examen espiritual nos prevé, nos previene. Amén. Nos previene de alguna manera a no ir hacia no tomar un camino equivocado. Nos previene de no caer en el error, de no caer en la falta. Amén. Porque se anticipa. No sé si me explico. Pero cuando vamos
todos los días a examinarnos delante de Dios, hermanos. Dios lo que está haciendo, de alguna manera, Dios está descubriendo y descubre nuestras actitudes y descubre nuestras intenciones. Y Santiago dice, ¿de dónde crees tú que vienen las guerras y los pleitos? Y no me estoy refiriendo a las guerras allá entre países, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio. ¿De dónde crees que provienen? Son actitudes, son intenciones que se van gestando en nuestro corazón. De ahí salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, cuando yo voy y me hago un examen espiritual, si yo acostumbro a orar, si yo acostumbro a leer la Biblia, si yo acostumbro a estar en comunión con el pueblo de Dios, si yo acostumbro las disciplinas espirituales, hermano, yo estoy siendo excavado, estoy siendo explorado, estoy siendo investigado, estoy siendo, aleluya, examinado por el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, el Espíritu de verdad, como lo decíamos este domingo. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Den un aplauso fuerte al Señor. Nos va a prevenir, o de alguna manera nos va a prevenir del error, nos va a prevenir de la falta. ¿Por qué? Porque se anticipa. Porque Él va a tratar con nuestras intenciones. Él va a tratar con esas malas actitudes que lo que están queriendo hacer es llevarnos por el camino equivocado. Hay lo que se conoce cuando usted maneja, hay un punto que se conoce como el punto ciego. No sé si usted ha escuchado acerca de eso. Pero el punto ciego, hermanos, es de pronto alguien dice, es que me atravesé, pero es que no lo vi. Porque aunque tenemos un espejo lateral y tenemos lo que es el retrovisor del automóvil, hermanos, y ahora tenemos hasta cámara, ¿no? Pero resulta, hermanos, que de pronto hay un punto que nosotros no podemos ver si no estamos alerta. Por eso la recomendación de los que enseñan en el manejo es que no solamente te dejes llevar por el espejo, sino que muevas también, eches un ojo, porque por el punto ciego. Bueno, ¿sabe que en nuestra vida hay muchos puntos ciegos? Que nosotros no vemos, que nosotros a veces no alcanzamos a ver. A veces son palabras que no sabemos el alcance de esas palabras. Hasta dónde esas palabras van a herir a otra persona, hasta dónde esas palabras nos van a atraer maldición y muerte espiritual y no vida y no bendición para nosotros. ¿Está conmigo? Hay palabras que a veces no medimos en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, y lanzamos esa palabra. ¿Por qué? Porque no supimos hasta qué punto esa palabra puede herir y puede maldecir a nuestra propia familia. Tenemos que entonces entender, aleluya, que si queremos terminar, de alguna manera queremos terminar con aquellas cosas que quieren invitarnos, que quieren, aleluya, de alguna manera atraernos hacia el pecado. Nosotros necesitamos cada día tener un autoexamen espiritual en la presencia del Señor. Número 2, además de sentir esa necesidad de terminar con aquellas cosas que lo pueden llevar al pecado, también sentía la necesidad de ser probado. Amén. Y esto es algo muy importante. Cuando un fabricante está, aleluya, por lanzar un nuevo producto, no lo lanza a la gente, a la venta, a los clientes, no lo lanza sin antes probarlo. Sin antes probarlo, porque yo puedo decir, mira, este producto hace maravillas, pero ¿cómo puedo decirlo si no lo he probado? ¿Cómo voy a decir que ese producto es bueno si no ha sido probado? Entonces el examen nos pone a prueba. Por eso los maestros, cuando quieren saber qué tanto usted ha aprendido, lo que hacen es que establecen periodos de exámenes. Amén. Establecen periodos de exámenes, y esos exámenes nos dicen en qué nivel nosotros estamos.
Y son muy importantes los exámenes, por más que no los quisiéramos tener en la escuela, la verdad es que son parte del aprendizaje. Son parte del crecimiento, parte del desarrollo. Y aquí el salmista le dice al Señor no solamente que lo examine, sino que también lo pruebe para que conozcas mis pensamientos. Probar y conocer los pensamientos que me inquietan, los pensamientos que están en mí, los pensamientos que no ve mi esposa, que no sabe el esposo, que no saben los hijos. Los pensamientos que se ocultan a la mirada de mis líderes espirituales, a los oídos de la gente. Hay gente, aleluya, en derredor mío que no sabe, que no conoce. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad, amén, de leer los pensamientos. Amén. Pero Dios conoce nuestros pensamientos. Y Dios pone a prueba nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser expuestos ante un examen espiritual para que Dios los evalúe. Para que Dios los evalúe. La Biblia nos dice en el Salmo 94, si usted va conmigo en su Biblia, el Salmo 94, versículo 11 y 12, dice: el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que enseñas tus instrucciones. Dios conoce los pensamientos suyos pueden estar ocultos ante mi persona. Mis pensamientos pueden estar ocultos ante su persona. Sin embargo, delante de Dios, nuestros pensamientos, Él los conoce. Él lo sabe. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos, no voy a decir quién, pero uno de mis hijos fue el más inquieto de todos en la casa. Mis hijos en general fueron muy tranquilos, pero uno de ellos sí andaba, era un poquito más de andar, ¿verdad? Y más inquieto. Y recuerdo que estaba pequeñito, tendría como unos 3 años. Y de repente se escondía por ahí en la casa y yo le decía, ni lo pienses, le decía así yo. Y cuando escuchaba el ni lo pienses, como que ella ya lo captaba, a mí ya lo captaba. Y le decía yo, ni lo pienses, o sea, no, ni pienses hacerlo. Ni lo pienses, sé lo que estás pensando. Y eso como que lo detenía. Como que cambiaba la estrategia. Amén. Yo así le decía, pero no es que yo supiera su pensamiento. Amén. Pero yo así le decía, ni lo pienses, sé lo que estás pensando. Oiga, si alguien supiera en esta noche lo que usted está pensando, ¿qué descubriríamos? Joey, ¿qué descubriríamos, hermano Johnny? Si usted conociera mis pensamientos, si yo conociera sus pensamientos. Pero Dios, hermano, no necesita ser psíquico, no necesita ser ningún tipo de esas cosas. Él es Dios y Él conoce los pensamientos de todos nosotros. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dice el profeta Jeremías: yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, esto es algo muy interesante, porque hay pensamientos, hermano, que pueden estar limitándonos en muchas áreas de nuestra vida. El proverbista dice: tal es su pensamiento, tal es él. Hay pensamientos en nuestra vida que pudieran estar limitándonos en nuestro carácter como cristianos, porque todavía estamos generando pensamientos viciados por una naturaleza pecaminosa y no están permitiendo que seamos ese hombre o esa mujer de Dios. ¿Está conmigo? Y no estamos permitiéndole o dándole la oportunidad a Dios de que nosotros podamos ser, aleluya, esa clase de persona que Dios ya pensó por nosotros, que ya Dios diseñó para nosotros, que ya Dios, aleluya, planeó que nosotros pudiéramos alcanzar. Pero nuestros pensamientos pudieran estar frenando esa oportunidad. Bien lo dice el profeta Isaías cuando señala que los pensamientos de nosotros no son como los pensamientos de Dios.
¿Qué tengo que hacer yo entonces para alinearme a los pensamientos de Dios? Alinear mi matrimonio a los pensamientos de Dios, alinear mi familia a los pensamientos de Dios, alinear mi trabajo, mis finanzas, mis relaciones, aleluya, mis intereses a los pensamientos de Dios. Yo necesito ser probado. Yo necesito ser probado. Y en la Biblia encontramos que Dios prueba el corazón. Lo hizo con el pueblo de Israel, según lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice el Señor que Él los llevó por el desierto con la intención de probarlos, de saber qué es lo que había en su corazón. ¿Cómo voy a saber lo que hay en tu corazón si no te prueba lo que dice Dios? Pero también encontramos que Dios prueba nuestro carácter. Dios prueba nuestra fe. La Biblia dice que tal como se prueba el oro y se pasa por el fuego, así también nuestra fe es probada. Amén. Yo he dicho que una fe sin ser probada no es fe. La fe necesita ser probada. Pero también el Señor prueba nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y el Señor aquí está declarando claramente: yo los conozco. Dice el Salmo 44, versículo 21. Vaya conmigo, por favor, estoy avanzando. El Salmo 44, versículo número 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: no demandaría Dios esto, porque Él conoce, ¿qué dice ahí? Los secretos. Ay, 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 decía mi suegra. Mi suegra así decía cuando estaba predicando, decía: ay, 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 Señor. Amén. Dios conoce los secretos del corazón. Dios conoce los secretos. Mire, me ha pasado que alguien me dice antes del culto, me dice: pastor, necesito hablar con usted. Quiero que me dé unos minutos después del culto porque quiero decirle algo. Y yo estoy listo. Yo ya estoy en mi mente saliendo del culto. Necesito hablar con esta persona. Y entonces cuando estamos allá saludando a la gente, a veces le digo: nada más espéreme tantito, voy a saludar a las personas cuando tengo la oportunidad. Y así, y de repente sale la persona, y no le hablo de una ni de dos, de muchas personas que me han dicho: ya no es necesario hablar. Dios me dijo todo lo que necesitaba. Yo no lo sabía, y yo no soy Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que esta palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Cuántos han sentido cuando la espada de la palabra de Dios está penetrando su corazón y está cortando por arriba y por abajo? Amén. Amén. Y está haciendo su obra en nosotros. Dice la Biblia que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿No alaba a Dios por ello en esta noche? Den un aplauso al Señor, porque todavía no está la palabra en nuestra boca, dice la Escritura, y el Señor ya lo sabe todo. Dios ya lo conoce todo. Lo que necesitamos hacer, hermano, para desarrollar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de un examen espiritual. David es lo que él quería. David quería, aleluya, alinear su pensamiento, aleluya, a lo que Dios estaba pensando, lo que Dios quería hacer, lo que Dios quería alcanzar, lo que Dios quería desarrollar a través de él. Aleluya, David lo quería alcanzar, pero para ello él necesitaba alinearse a los pensamientos de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo número 7. Ya voy a pasar al tercer punto, solamente termino este punto número 2 con este versículo. Capítulo 4, versículo número 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, escuche esto, guardará vuestros ¿qué? Corazones. Pero ¿qué más dice? Dice vuestros pensamientos. Vuestra mente, va a guardar su mente. Y oiga, que esto a mí me gusta mucho. Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? ¿Por qué nuestros pensamientos? Porque nuestra mente genera a veces pensamientos negativos.
nocivos que nos, vuelvo a decirlo, nos limitan. Mire, los seres humanos estamos siempre pensando lo peor. Amén. Siempre estamos pensando lo peor y siempre estamos esperando que nos van a llamar y va a ser algo negativo y va a ser algo que esto oiga, y estamos siempre expuestos porque nuestro pensamiento, dice la Biblia, tal es su pensamiento, tal es él. Permítame decirlo de esta manera: tal es su pensamiento, tal es su carácter. Tal es su pensamiento, tal es su expectativa. Tal es su pensamiento, tal son sus reacciones. Tal es su pensamiento, de esa forma es su conducta. Tu pensamiento, lo que tú piensas, hermano, puede ser, aleluya, algo que te ayude o te limite. Y entonces dice Pablo aquí: ustedes están preocupados, se afanan tanto, pero no tienen por qué hacerlo. Usted puede leer el verso 6: por nada estéis afanosos. Mejor que todo a lo que a ustedes les preocupa, mejor llévenlo a Dios en oración y ruego. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va a encargar ¿de qué? De guardar su corazón, pero también de guardar sus pensamientos. ¿Cuánta necesidad tenemos de que Dios proteja nuestros pensamientos? De que Dios esté guardando todas aquellas cosas que se están llenando, que están llenando nuestra mente. Pero mire lo que dice el verso 8. Dice pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, por lo anterior dicho, es lo que está diciendo Pablo. Debido a lo que dije anteriormente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Vamos a dejar que Dios, hermano, escudriñe, investigue, examine y pruebe nuestros pensamientos. Y número 3, la tercera cosa, hermanos, que yo veo es que el salmista entendía que no habría nada de qué temer a la hora de ser examinado por el Señor. Yo dije hace unos momentos que a muchas personas les quita el sueño cada vez que van a tener un examen de cualquier cosa. Amén. En la vida hay muchos exámenes. Pero cuando David habla de este tipo de examen, David, hermano, no tiene nada por qué temer. No es que Dios no vaya a encontrar algo que no está bien. Somos seres humanos, todos fallamos, todos cometemos errores. Seguramente algo saldrá por ahí. Amén. Pero usted tiene que estar tranquilo al saber que usted puede confiar en que Dios hará lo mejor de usted. En que Dios hará lo mejor de usted. Mire, cuando yo estaba pensando en esto, en este punto, me recordaba de aquel momento en que Jeremías fue llevado de parte de Dios, fue llevado a la casa del alfarero. Y la Biblia dice que cuando Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero, le dijo: pon atención en lo que estás viendo. Amén. Y dice que Jeremías vio que el alfarero trabajaba sobre una vasija. Amén. La tenía en su área de trabajo. Estaba, hermano, con toda su sabiduría, con toda su habilidad de alfarero, tratando de hacer lo mejor de aquella vasija. Sin embargo, llegó un momento en que la vasija que él estaba trabajando se echó a perder. Se echó a perder. Y entonces el alfarero, dice la Biblia, que la rompió y la volvió a hacer. Y la pregunta de Dios fue esta, Jeremías: ¿qué acaso yo no puedo hacer lo mismo con mi pueblo? Esto nos debe de llenar de gozo, el saber que cuando Dios, hermanos, nos tiene en ese momento de prueba, en ese momento de examen, Él sabe que somos vulnerables. La Biblia dice que Él sabe que somos polvo. Amén. Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y cuando Dios, mire, y esto yo lo digo porque lo he experimentado. Cuando Dios nos quiebra es porque Él quiere hacernos mejor. Cuando Dios rompe la vasija, amén, es porque Él quiere hacer algo más grande.
Porque la bendición que Dios tiene para nosotros en la vasija antigua ya no es suficiente. Muy pocos lo creyeron. Pero Dios a veces nos quiebra, hermanos, porque Él quiere hacer algo mejor en nuestra vida. Algo mejor de nosotros. Y entonces el salmista se sabe siendo examinado, se sabe siendo explorado, se sabe siendo excavado, investigado, aleluya, por Dios. Sin embargo, David está confiado. ¿Sabe por qué? Porque él sabe quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Ante cualquier proceso, ante cualquier situación, Él conoce que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios piadoso. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es un Dios que es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Cuando usted entiende, aleluya, que no hay por qué temer, usted va a poder acceder a la presencia de Dios todos los días para poder ser examinado por aquel que todo lo sabe y por aquel que todo lo ve. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos, hermanos, poder estar continuamente siendo examinados por el Señor? Porque cada día, porque cada momento de nuestra vida, las circunstancias en derredor nuestro se vuelven peligrosas, se vuelven complicadas y se vuelven difíciles. Sin embargo, pasen los músicos por favor. Sin embargo, bien lo decía el proverbista en el capítulo número 3 del libro de Proverbios. Si quiere estar en pie conmigo por favor mientras pasan los músicos. Proverbios capítulo 3. Mire lo que dice el salmista en el proverbista en el capítulo número 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Esto es una promesa. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando tú estás en un examen, hermano, la mejor actitud es el reconocimiento. La mejor actitud es reconocer, amén, que estamos en las manos de un Dios grande y misericordioso. ¿Y qué sucede cuando yo reconozco todo esto? El salmista dice, Él enderezará tus veredas. Esas cosas que no están bien, Dios las va a enderezar. No tenga miedo, no tenga temor. Cuando usted se acerque delante de la presencia de Dios, acérquese confiado de que está en la presencia de un Dios amoroso y misericordioso, que lo único que quiere es lo mejor para usted y para mí. No tenga temor a acercarse a aquel que puede hacer un examen más profundo de su vida, más profundo de su corazón, más profundo de tu matrimonio, más profundo de tu familia. No tengas temor a acercarte a aquel que sabe cuál es nuestra realidad, honestamente. No tenga temor ser descubierto ante aquellas situaciones vulnerables de su vida. No tenga temor a acercarse al Dios misericordioso, a su presencia, porque cuando usted reconoce delante de quién usted está, dice la Biblia que Él va a enderezar nuestras veredas. El mejor camino es la presencia del Señor. La mejor dirección es la presencia del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice de este versículo: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino vas a tener que tomar. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a Él con toda confianza. Todo lo que tienes que hacer es venir a Él con toda confianza, con toda esperanza de que Dios va a hacer posible las cosas que en tu vida han sido imposibles, porque Dios lo puede hacer. Todos necesitamos ser evaluados, todos necesitamos ser examinados. Y en esta noche yo quisiera que viniéramos delante de la presencia del Señor y nos atrevamos a hacer este tipo de oración.